Bienvenidos a la clase número 6. Recuerden, apreciados estudiantes, que estamos viendo dos materias, o sea, estamos teniendo dos cartillas. Primer término siempre vemos la parte de fundamentos y posteriormente tomamos la cartilla y vemos seminario. Entonces vamos a ver la clase número 6, pero dentro de la clase número 6 tenemos diferentes lecciones. Entonces en fundamentos vamos a ver la lección número 10. Entonces, para que usted esté allí con su carpeta y pueda ir a la lección número 10. El título que tiene la lección número 10 es ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Cómo vencer los obstáculos? Nuevamente les quiero recordar una vez más que por favor siempre, semana tras semana, esté repasando la lección. Siempre, querido estudiante, no le olvide esto, hacer su devocional diario, todos los días, lo primero que haga. O si por alguna razón no lo pudo hacer a primera hora, entonces en el momento en que tenga libre, pero que lo haga todos los días, por favor. Ora, lee la palabra del Señor y disciérnala con las preguntas que tiene el devocional. Todos los materiales, una vez más les recuerdo, están disponibles en nuestra iglesia de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Siempre estará alguien ahí para atenderle. Bien, entonces, ¿cómo vencer los obstáculos? Vamos a ir de una vez a esta lección de cómo vencer los obstáculos. Vamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos enseña en Romanos 8:35-39 de la siguiente manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta. Y sigue haciendo pregunta. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El versículo 37 dice de la siguiente manera: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Todos, absolutamente todos, vamos a tener obstáculos en la vida. Pero usted podrá sobrellevarlos si tiene ¿a quién? Si tiene a Jesucristo. Entonces, esta es la enseñanza, cómo superamos los obstáculos. Y la gran enseñanza es que usted podrá soportar los obstáculos, o sea, las circunstancias que nos están rodeando. Podemos soportar esta pandemia, podemos soportar la enfermedad, podemos soportar la escasez en un momento determinado, podemos soportar las malas noticias, podemos soportar absolutamente todo, pero nunca nos separaremos del amor de Cristo, que es lo más importante. Es lo que nos está enseñando aquí la palabra del Señor. Por eso se llama esta lección, y yo creo que cada vez que nosotros avanzamos en la escuela de discipulado, más nos alegramos. Usted debe estar alegre y contento de ver lo que Dios nos está hablando a cada uno, porque eso es una tremenda bendición ver esto. Vuelvo y lo repito, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí hace una descripción de todos los problemas que él ha tenido en su vida, comenzando por las cárceles, por los intentos de muerte, por las enfermedades, por todas las dificultades que ha tenido, en peligro de naufragios, una cantidad de dificultades. Las mismas circunstancias que nosotros como seres humanos podemos pasar. Pero dice, al final dice, que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Nada, absolutamente nada. Y nada es nada. Así es que nosotros debemos de ser, porque somos más que vencedores. Recuerde eso. ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Qué haría usted si estuviera en este barco? Vea. Usted puede ver ahí, el barco está aquí y miren la bola aquí tan grande. Y es un barco
¿tú te imaginas cómo puede ser la vida de los marineros y el que está en el puente viendo esa ola tan gigantesca y que el barco parece un barco de papel? Wow, eso sería tremendo, como los discípulos cuando estaban en la barca y que se levantó una gran tempestad y todos con una gran angustia hasta que se acordaron que Jesús iba con ellos y el Señor se levantó y apaciguó la tormenta. Mateo 8, 23, 27 dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, que es la historia que les voy a referir, lo que dice la palabra del Señor, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién sigue a Jesucristo? ¿Un creyente? No, un discípulo es el que sigue a Jesucristo. Por eso ustedes están en la escuela de discipulado, para que nosotros aprendamos a caminar con Jesús, que seamos discípulos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor, él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué ocurrió? Y él, lógicamente, que cuando clamaron a él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tenían al Señor Jesús ahí, no creían que iban con él. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, se apaciguó el mar, quedó como sin nada. Y los hombres, ¿qué ocurrió? Se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Usted confía en el Señor y todo obstáculo lo va a superar, porque ese es el Dios, ese mismo Dios que estaba allí con los discípulos es el que está contigo y el que está conmigo acá. Así es de que no tengamos ningún temor. Dios nos prueba en medio de la adversidad. Muchas cosas que nos ocurren en la vida. Lo que está sucediendo en este momento, la pandemia. Pues lo que Dios quiere es que nosotros volvamos la mirada a Él. Nos está probando. Y particularmente a los que creemos en Él. Y sabemos que Él nos va a sacar de esta. Eso sí, estemos plenamente seguros. Que no va a tocar tu casa, no va a tocar mi casa, no va a tocar mi familia, no va a tocar mis hijos. Dios nos prueba en medio de la adversidad. Dios nos prueba en medio de las circunstancias adversas, porque estas van a afirmar nuestro carácter cristiano. Nos van a hacer que nosotros estemos firmes con el Señor. Los grandes hombres de Dios se formaron en las pruebas. David tuvo pruebas. ¿O no? Tuvo que enfrentarse a un gigantesco. A un gigante que se llamaba Goliat. Abraham tuvo pruebas, el Señor le probó su fe. Le pidió que le entregara a su hijo. Ya conocemos la historia. Todos los grandes hombres de Dios se formaron en las pruebas. Por eso no se preocupe. Usted no debe preocuparse. Porque mientras que esté tomado de la mano de Dios, va a poder sobrepasar cualquier obstáculo que se le presente en la vida. Número 1, vamos a ver, número 1. Los obstáculos más comunes que se le presentan al creyente. Y aquí viene. Juan 17, 15 y 16 dice de la siguiente manera: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. ¿Qué es a qué estamos nosotros todos en este mundo? Estamos expuestos al mal. Así como yo no soy del mundo, está diciendo el Señor Jesucristo en la oración al Padre, ellos tampoco son del mundo, o sea, los discípulos de Jesucristo. O sea, Jesucristo está orando por ti y por mí. Entonces nosotros vamos a poder superar los obstáculos que nos coloque el mundo. ¿Cómo se describe el mundo? En 1 Juan 2, 15, 17 dice el Señor Jesucristo, les está diciendo a sus discípulos: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Porque todo el mundo hoy en día es, y lo sabemos, todo el mundo dice: usted es la persona más exitosa si tiene poder, fama y dinero. Esas son las personas más exitosas. Pero eso no es cierto. No es cierto. Lo más exitoso que usted puede tener es a Cristo Jesús en su corazón. Porque Él le ha dado la vida eterna. Y la vida eterna vale más que todas las riquezas de este mundo. No hay con qué comprar la salvación.
recuerde eso. Por eso el Señor Jesús describe aquí cómo es el mundo. Y mire lo que sigue diciendo, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Los malos deseos de la naturaleza nuestra, la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero miren lo que dice el Señor, pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, vive para siempre. Es muy importante que nosotros entendamos esta parte de que de la única manera que podemos vencer los obstáculos es obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. ¿Cómo vencemos los obstáculos más comunes? Bien, sí, continuemos. Tener un pensamiento sujeto a la voluntad de Dios. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que nosotros siempre debemos de pensar en las cosas de Dios, porque de Dios es que procede todas estas cosas. Y nosotros vamos no solamente a pensar, cuando pensamos en las cosas de Dios, entonces nos vamos a conducir conforme a las cosas de Dios. En Romanos 8, 5, 6 nos enseña la palabra del Señor que debemos dedicarle tiempo a las cosas del Espíritu, o sea, a las cosas de Dios, si queremos vencer los obstáculos. 8, 5, 6 de Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Recuerden eso, ocuparnos de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Qué tremendo que nosotros entendamos esta palabra del Señor, que podamos experimentar la vida nueva en Jesucristo, en ser provechosos, en enseñarle a los demás, porque los demás están buscando, están emproblemados y entonces buscan al brujo, al santo, el horóscopo, la lectura de manos. No, es buscar a Dios, es obedecer a Dios. Así es como usted le enseña a las personas que es la forma de vencer los obstáculos. Evitar las alianzas con áreas del mundo. Nosotros no tenemos que hacer alianzas con nadie del mundo, con cosas que no correspondan a Dios, con trabajos que no sean del agrado de Dios. Eso es muy importante, no hacer alianzas con el enemigo, porque eso es lo que está diciendo acá. No formen yunta con los incrédulos, o sea, con los que no creen en Dios. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Y en otra parte dice, ¿andarán dos juntos y no caerán en el mismo hoyo? Ustedes recuerden una cosa, nosotros debemos elegir nuestros amigos ahora. Nosotros debemos elegir con quién hacemos alianzas en nuestros negocios. Pero recuerde que debemos de tener muchísimo cuidado. Estamos venciendo los obstáculos. ¿Cómo vencerlos? Y la única manera que los podemos vencer es a través de la obediencia a la palabra del Señor. En 2 Corintios 6, 14, 16 continúa diciendo, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y el versículo 16 dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Recuerde que usted no puede darle lugar en su corazón sino únicamente a Dios. O porque
Le servirá al uno y odiará al otro, como dice la palabra del Señor. Por eso la única manera de vencer los obstáculos y la recomendación que nos está haciendo el Señor a través de su palabra es que nosotros hagamos su palabra, que la obedezcamos. Manténgase en contacto con la palabra de Dios, es muy importante. Siempre lo estamos recordando, clase tras clase, lección tras lección. Por favor, lleve su día devocional, que todos los días usted pueda leer la palabra del Señor, que es la que edifica, es la que reconforta, es donde está la instrucción, es donde está la manera como nosotros nos dice el Señor que podemos superar todos los obstáculos, porque Él le va a dar salida a todas las circunstancias que se le presenten en la vida. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y entonces le da la respuesta, viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de qué otra manera podemos vencer los obstáculos? Procurando ganar amistades para Cristo. Ahora que nosotros somos cristianos, dice la palabra del Señor que sí hemos recibido de gracia, porque no nos tocó hacer ningún esfuerzo, porque el esfuerzo lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces nosotros vamos a ser agradecidos. Entonces, si queremos vencer obstáculos, el Señor se va a dar cuenta que si nosotros somos gratos, entonces nosotros compartimos la palabra del Señor. Por eso dice en Santiago 5:19-20, dice de la siguiente manera, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, o sea, el que trabaja para Dios, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, ¿tiene usted familia que no conozca al Señor? ¿Amigos que no conocen de Dios? Lo salvará de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Miren lo importante que es esto. ¿Quiere salvar usted obstáculos? Entonces eso le va a agradar a Dios. Preséntele a su familia, a otras personas, las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nosotros podemos aprender de esta lección? ¿Cómo salvamos el obstáculo de la tentación? En Mateo 26:41 nos dice la siguiente manera. ¿Cómo vencer las tentaciones? Manténganse despiertos y oren. O sea, nosotros debemos de estar con los ojos bien abiertos y orando. Así es como podemos vencer los obstáculos. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. La tentación es un obstáculo. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Recuerden eso. Lo único que nos hace fuertes es mantenernos en oración y estar vigilantes, porque el diablo ha venido con furia y nos quiere matar, quiere robar, quiere destruir. Y por eso es que nos pone tantos obstáculos. Así es de que nosotros tenemos que aprender a vencerlos, es a través de mantenernos despiertos y en oración. ¿Cómo vencer las tentaciones? Ok, mantenernos en comunión constante con el Espíritu de Dios a través de la oración. Por eso la recomendación de su vida devocional. Lucas 11:4 dice de la siguiente manera, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando nosotros le pedimos al Señor que no nos metas en tentación, es porque Él nos está librando del mal. ¿Cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? Líbranos del mal. Eso es lo que el Señor desea en su corazón. Por eso nosotros debemos estar asidos de la mano del Señor y de esa manera vencemos los obstáculos. ¿Cómo mantenemos una comunión constante con el Espíritu a través de la oración? Entonces, esto nos lo enseña la palabra del Señor también en Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué es otra cosa que nos dice? Que oremos sin cesar. No sin cesar, sin cesar. O sea, constantemente, que no nos cansemos. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor. Además, nosotros debemos de estudiar la palabra y confesarla. Mateo 4:3-4 dice de la siguiente manera, y vino el tentador y le dijo,
si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. O sea, el Señor confesó la palabra de Dios, escrito está. Por eso es que debemos leer la Biblia, porque ¿de qué otra manera usted aprende la palabra del Señor si no es estando en contacto con las Escrituras? Haciendo su devocional diario. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. No es de aquí o de aquí, es de toda. Entonces por eso es que leer toda la Biblia. No una partecita que sea como, yo les digo a mis discípulos, les digo cuando los estoy ministrando, les digo, no, es que la Biblia no es como un buffet. No, eso no es que, eso es lo que yo escojo que es lo, no señor, toda la Biblia, todo el rollo hay que comerlo y disfrutarlo y saborearlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, mi hermano. Y usted haciendo su día devocional, va a leer toda la palabra del Señor. Eso está tremendo. Bien, continuemos. ¿Cómo vencemos los obstáculos? Entonces, cuando nosotros renunciamos a toda raíz de pecado que haya permitido la tentación. Entonces, renunciar a toda raíz de pecado que permita la tentación. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Recuerde, no va a haber prosperidad en nada, absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque si nosotros ocultamos nuestros pecados, si no se los confesamos al Padre, entonces dice que no vamos a prosperar. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros le confesamos los pecados al Padre? Mas el que los confiesa y toma la acción, porque eso no es solamente confesarlos, sino hacer la palabra, y se aparta de su pecado, alcanzará misericordia. Y dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, Dios siempre nos va a perdonar. Pero recuerde, confesemos. ¿De qué otra manera vencemos los obstáculos? Pues bien, otra manera es llenar la mente de las cosas del Espíritu. Llena tu mente de cosas del Espíritu. Asiste a los servicios. Escucha música cristiana, música que lo edifique. Todo. Aléjese de todas las tentaciones. Tenga una mente para las cosas del Espíritu. En Gálatas 5, 16, 25 dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Y cuando vamos al versículo número 25, dice, ahora los que estamos ya en Cristo Jesús, dice, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Bueno, ahora vamos a ver cómo vencemos los obstáculos que se puedan presentar en la familia. Entonces, ¿qué dice? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren, cuando uno se convierte al Señor, y yo creo que usted ya lo habrá podido experimentar, o si no se lo ha contado a alguien, o yo se lo estoy contando, cómo fue las cosas cuando uno se convierte al Señor. Eso parece que se echara a la familia de enemigos, parece que se echara a los compañeros de trabajo de enemigos, a los compañeros de estudio, para que todo el mundo se volviera enemigo de uno. Porque eso lo dice la palabra del Señor. Pero resistid, dice, resistid. Y el diablo huirá. Tenemos que resistir. O sea, perseverar en las cosas de Dios. La familia. El primer obstáculo difícil de comprender en el nuevo creyente puede ser su propia familia, como les comentaba. Jesucristo debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Y esto es lo que cuesta. Tenemos que cambiar nuestras prioridades. Y nosotros, usted y yo ya hemos cambiado nuestras prioridades. Como en este país. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la prioridad número uno en este país? El trabajo. Y si me queda tiempo, lo demás. Pero la palabra del Señor no dice así. Dice primero Dios sobre todas las cosas. Después su prójimo, su esposa, sus hijos.
su familia. Después, mi relación con Dios, porque esa debe ser diaria y donde me fortalece es la iglesia. Y por último, sí, el trabajo. Pero tenemos invertidas las prioridades y por eso es que el mundo está como está. ¿Quiere vencer los obstáculos? Entonces es primero Dios. Pero veamos qué más nos dice. Hasta que la familia esté en el mismo nivel de fe, podemos encontrarnos con ellos. Claro, no nos vamos a encontrar porque vamos a hablar un idioma totalmente diferente de ellos. Pero nosotros tenemos que traerlos a los caminos de Dios y los tenemos que traer con amor. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor que perseveró y pudo alcanzarme para Cristo. Yo un día incliné mi voluntad, esa voluntad voluntariosa que no quería conocer de Dios. Pero recuerdo, la familia es la más difícil y después viene el trabajo con mis padres, con mis hermanos y todo. Pero gracias al Señor, todos van ahí. Y así debe ser su familia también, hermano, porque debemos de vencer juntos los obstáculos. Nuestra labor es ganar nuestra familia para Cristo, que ese sea su objetivo, la familia. ¿Cómo nos los ganamos? En oración, creer en las promesas de Dios, tener buen testimonio. O sea, no volver a hacer lo que hacíamos anteriormente, no pelearnos con nuestra familia, tratarlos con amor, orar por ellos, porque la oración de fe dice que salvará a aquellos que no conocen de Dios. Y que si hubieran cometido pecados, el Señor se los perdonará. Por eso es que nosotros debemos de orar y debemos de orar. Eso debe ser una disciplina de oración diaria. Entonces la disciplina de nosotros, si ya la conocemos. Me sonrío porque ustedes ya sabrán cuál es lo que voy a decir a continuación. Es una disciplina que nosotros ya es común, se ha convertido en un hábito, porque oramos, leemos la palabra del Señor y la discernimos, que es la vida devocional. Perseverar en oración hasta alcanzarlos para Cristo. ¿Cuándo usted debe orar por las personas, por sus familias? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya hayan sido alcanzados para Cristo, hasta que alcancen su estatura. Bien. Conclusión. Entonces, ¿cómo vencemos los obstáculos? En la vida vamos a encontrar diferentes obstáculos, diferentes situaciones. Estos son frenos hacia las metas y las expectativas. En la vida cristiana también sucede lo mismo. El enemigo quiere debilitarte para que tú no le creas a Dios, para que tú no le creas a la palabra de Él. Él quiere debilitar tu fe. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero si estamos en las manos de Dios, estos obstáculos se convierten en claves para fortalecer nuestro carácter y nos preparan para la obra que Dios nos ha encomendado. No. Esto está tremendo. Por eso es tan importante que usted, apreciado alumno, no deje de repasar cada uno de las lecciones de este nivel, tanto de seminario como de doctrina. Es muy importante porque hemos visto, yo he sido maestro por muchos años en la escuela de discipulado, pero cada vez que leo la palabra del Señor pareciera que fuera la primera vez, pareciera que yo fuera aquí la primera vez que estoy dando esta lección, porque así es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor me está hablando a mí, porque si no me habla a mí, ¿cómo la puedo impartir a ustedes? ¿Cómo vencer los obstáculos? Dios los bendiga y pasamos a otra lección. Mientras usted busca allí su cartilla, entonces vamos a ir a la lección número 7 de seminario. Y vamos a ver sanidad interior de la pareja. Sanidad interior de la pareja. Es muy importante que nosotros tengamos una muy buena relación. Pero para tener una buena relación en pareja, tenemos que tener un corazón sano. Eso es lo que se llama sanidad interior.
Que estemos libres de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. Eso es lo que el Señor quiere. Que haya sanidad en el corazón de la pareja. Vamos pues. Así tengamos el corazón como esta gráfica. No importa lo que le hayan hecho en el pasado, no importa cuántas heridas haya tenido, pero aún así, vuelve a empezar. Dios nos da todos los días una oportunidad. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13, traducción lenguaje actual. Sean tolerantes los unos con los otros. Principio de la sanidad interior en la pareja es la tolerancia. Es que nos podamos soportar los unos con los otros. Y si alguien tiene una queja contra el otro, ¿cuál es la clave? Perdónense. Recuerde que el Señor nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Así como el Señor los ha perdonado a ustedes, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí es cuando la palabra del Señor comienza a sanar nuestros corazones, porque entendemos la palabra de Dios. En Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. O sea, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Pero ¿qué dice? Hace una pregunta. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, cuando nosotros tenemos sanidad interior, vamos a soportar inclusive la enfermedad. Pero si tenemos otro ánimo, o sea, tenemos otro espíritu, otro tipo de espíritu, o sea, no hemos sido sanos interiormente, entonces no podemos soportarlo. ¿Quién lo soportará? Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? Entonces, lo que se va a presentar en pareja es este cuadro que se presenta en muchas familias donde no se conoce a Dios, cada uno por su lado. No hay perdón, no hay diálogo, no hay resentimiento, ya casi que, como dicen en México, ya casi que se agarran del chongo, ya casi que hay que llamar al 911, ya están despertando a los vecinos y los hijos todos angustiados. Entonces, por eso es muy importante que haya sanidad interior. Entonces, ¿en qué consiste la sanidad interior? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que muchas de las cosas, de las heridas que nosotros tenemos, fueron heridas que las sufrimos en la niñez. Por eso es que debe haber una sanidad en la pareja. Porque si no hay sanidad en la pareja, pues lógico que ¿qué va a ocurrir? Como estábamos en la gráfica anterior, o como está esta gráfica. ¿Quién es el que va a sufrir? ¿No son los hijos? Ellos son los que están sufriendo. Pero muchas veces esto lo hacemos ¿por qué? Porque faltó afecto familiar cuando nosotros éramos niños. Hubo una carencia de amor, nadie nos abrazó. Nadie nos habló bien. Nunca hubo palabras de reconocimiento para nuestra vida. Yo sé que si muchos de ustedes no habían sido sanos en sus corazones a este nivel, hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Querido alumno, querida alumna, usted que me está viendo, sí es usted, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Veamos cuáles son las consecuencias de no tener una sanidad interior en la pareja. Entonces, carencias llenas incorrectamente. Entonces, los hijos o usted mismo puede buscar amistades incorrectas, las fiestecitas, las drogas, el alcohol, la infidelidad. Todas esas son consecuencias de no tener un corazón sano. Ahí usted lo puede ver, alcohol, drogas, sexo, amargura, odio. Y muchas veces nosotros buscamos es la solución errada. Y esto va para que nosotros lo tengamos en cuenta
si es que vamos a dar un consejo a los que se van a casar o si nos vamos a casar. Que una solución errada puede ser pensar que el matrimonio es la solución para todos nuestros problemas. No, señor. El matrimonio no es la solución para sus problemas. Antes, por el contrario, si usted no es conocedor de Dios, los problemas que trae usted se van a agravar porque se van a juntar con los de otra o los de otro. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta este aspecto tan importante. Las heridas nunca se van a olvidar si no se tiene a Dios. Se repiten una y otra vez y se repiten con más frecuencia. Y en otros casos graves se aumentan. Tremendo. Por eso es tan importante que nosotros perseveremos en la sanidad de los corazones rotos a nivel de la pareja. Entonces, ¿cuáles son las causas del espíritu herido? Una de las causas del espíritu herido, ya supimos dónde el espíritu herido puede ocasionarse, que eso sucede en la niñez y lo vimos. Ahora vamos a ver las causas de un espíritu herido. Son, número 1, el rechazo, la falta de amor. Porque entonces, el rechazo, ¿por qué? Es la falta de amor ¿hacia quién? ¿Hacia su esposa o hacia su esposo? ¿Sí? También es la falta de amor ¿hacia quién? Hacia los hijos. Y si usted no ama a su cónyuge, si no ama a sus hijos, ¿cómo quiere que lo amen? Porque no es que eso es de retribución, eso es mutuo, eso es de ida y vuelta. Pero es tan importante que nosotros veamos aquí eso. Otra de las cosas que pueden causar rechazo son los embarazos no deseados. Por eso nosotros vemos tantas situaciones. Porque cuando no estamos guiados por Dios, entonces por eso es que vienen los abortos. Por eso vienen los hijos no deseados. Porque las personas decidieron tener relaciones íntimas sin estar casados y quedó embarazada y después ya cada uno por su lado. Ya nos volvemos irresponsables. Abandonamos a la mujer y abandonamos a los hijos. Pero eso no debe ser así. Porque por eso son las causas del rechazo. Es una causa el rechazo. Entonces, los embarazos no deseados. Por eso seguramente tenemos un espíritu herido. ¿Cuántos hijos tienen ese espíritu? Porque sus padres nunca quisieron tenerlos, quisieron abortarlos, pensaron, dialogaron hasta eso. Por eso es que tenemos que sanar en pareja nuestro corazón. Hijos preferidos, y esto es muy importante. Recuerde que tener hijos preferidos causa resentimiento hacia los otros. Si nosotros vemos los casos en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Jacob, él tenía hijos preferidos. Los hijos preferidos eran los menores. Y decía que a José le compraba las túnicas más hermosas de colores y todo eso. Como para poner un ejemplo. Aquellos padres que le compran a sus hijos en la galería su ropa y sus zapatos, pero al preferido se van a un centro comercial lujoso y le compran cosas de marca y los otros cosas que no cuestan nada. Esos son los hijos preferidos. Eso genera resentimiento. Y entonces ese es el rechazo. Entonces que ese espíritu hoy salga de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares. Le pido al Señor que eso ocurra y que no ocurra, esto no se repita, que usted lo pueda atesorar hoy. Avergonzar los hijos en público. Por eso decimos, cuando vas a corregir a tus hijos, corrígelos en privado, con amor, no con ira. Porque así debe ser. Entonces debemos de corregir ¿con qué? Con amor. Ahora bien, ¿por qué sucede todo esto? Por la falta de amor.
por la falta de amor. ¿Y por la falta de amor hacia quién? Hacia el cónyuge. De esto tenemos que tener en cuenta lo que ocurre. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, a la parte 2. La ira. Entonces, en Efesios 4, 31, 32 nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean buenos, bondadosos, compasivos, unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, la ira, dice ahí, el enojo, la ira, los gritos, eso sí que es terrible. Afecta más a los hombres que a las mujeres la ira. Claro que hoy en día también podemos ver mujeres que son bien iracundas, pero generalmente la testosterona es el de la fuerza, porque el hombre cree más fuerte. Pues al final y al cabo, pues el hombre tiene los músculos más grandes, los huesos pesan más. El Señor lo de todo de fuerza es para que cuide su hogar, no para que lo destruya. Y la Biblia también dice que la mujer sabia construye la casa, la necia la destruye. Entonces tengamos en cuenta esto. Afecta más a los hombres la ira. Se recurre a ella para encubrir el pecado muchas veces. O sea, enojados a toda hora, pero quién sabe, estamos haciendo algo incorrecto. Lleva a la muerte espiritual y físicamente. A eso lleva la ira. No lo olvide. Causas de un espíritu herido. Culpar a otro. Entonces, ¿qué es culpar a otro? La justificación a sí mismo. Entonces, de la única manera, así como dice mi papá, cuando las excusas se hacen, pues todos quedamos bien. Y culpar a otro es lo más fácil para no asumir responsabilidades. Entonces, no nos podemos autojustificar de esa manera. Cuando nosotros hacemos responsable a otro, otra de las cosas, nosotros culpamos a los otros de las faltas de finanzas, la falta de amor. Entonces, no, eso no corresponde. No, el Señor no está hablando de nosotros. El problema no es el problema es conmigo, las cosas conmigo. Yo por la falta de amor, entonces, la falta de éxito, entonces le echamos la culpa a todo, le echamos la culpa a los hijos. Y eso no debe ser así. Que esta imagen no vuelva en nuestros hogares. Por eso estamos viendo acá la restauración del corazón en la pareja. Las palabras hirientes es otra causa de un espíritu herido. Proverbios 12:18 nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y eso es verdad. No use sarcasmos ni acusaciones. O sea, no se burle ni acuse a su pareja. Porque, ¿qué es lo que va a suceder acá? Va a aumentar o va a producir rencor. Va a producir un deseo de vengarse. ¿Cuál es la solución? Pida perdón. Anule toda maldición como nos enseña la palabra del Señor. Y pida la protección divina. Pida la protección divina. Que esta escena quede en el pasado. Porque esto ya no lo podemos volver más. Porque queremos una familia bendecida, no una familia de maldición. No donde después los hijos son los que van a pagar las consecuencias. La palabra del Señor nos enseña que otra de las causas del espíritu herido es el maltrato físico, como lo veíamos en esta gráfica. Y en Isaías 54, 4, 7 dice de la siguiente manera, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Entonces comenzamos a cenar eso, olvidándonos de todas las cosas del pasado y de la afrenta de tu viudez, es decir, de las cosas malas que hayan podido ocurrir en tu vida. Y no tendrás más memoria de ellas, o sea, no traer a memoria nada. Eso que yo perdono, pero no olvido.
Eso ya se acabó. Porque el Señor aquí nos está haciendo una advertencia especial. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es el que nos restaura todo. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor en Isaías? Aquí en 54, del versículo 6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré. Recuerde, presente continuo, te recogeré con grandes misericordias. O sea, será transformada la vida de la pareja. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la sanidad del corazón de la pareja, nuestra sanidad interior. Nuestros corazones deben de ser sanos en pareja, porque así vamos a tener una familia hermosa. Pasos para sanar las emociones. ¿Cuáles son los pasos que vamos a ver para sanar las emociones? Número 1, como lo hemos venido diciendo, perdonar. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, dice el Señor, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotras vuestras ofensas. Miren, algo muy importante que les quiero decir. Y quiero ser claro en esto. Que nosotros debemos de perdonar siempre. Siempre. No importa lo que haya sido. Perdona siempre. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Señor les dijo, 70 veces 7. O sea, cuando usted haya perdonado las primeras 490 veces y se le ha olvidado, entonces vuelva a repetir esas 490 veces, que es la segunda vez. Y el Señor dijo que 70 veces y hasta ahora va la segunda vez. 490 multiplicado por 7, ¿cuánto da? Entonces son las veces que el Señor tiene. Dice que, entonces ¿eso qué quiere decir? Que debemos de perdonar siempre, porque el Señor ya nos perdonó. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra del Señor? Renunciar al odio, al resentimiento, a la amargura o rebeldía. Renuncia a eso para que haya sanidad al interior de la pareja. Él les dijo, por eso en Mateo 13:52, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro nuevas cosas y cosas viejas. O sea, que cuando usted saca todo, entonces, recuerde, no solamente va a sacar las cosas viejas, sino también va a sacar las cosas nuevas. Porque, como dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, todo. O sea, ya no va a haber más cosas del pasado, ahora todo va a ser hecho nuevo. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a perdonarnos nosotros mismos. Este es el punto C. En Romanos 8:1 dice de la siguiente manera, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? El odio, el rencor, el resentimiento, todo esto son los deseos de la carne. Pero nosotros entendemos también que dice la palabra del Señor, y esto es una recomendación en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si, como ya lo repetí hace poco, dice que si estamos en Cristo Jesús, vamos a ser completamente nuevos. Que todo lo que teníamos malo va a pasar, que ya no nos vamos a acordar de ello. Y que el Señor va a hacer todo nuevo de aquí para adelante. Vamos a hacer una bendición con nuestra pareja, en nuestra familia. Vuelva a Cristo de todo corazón, no lo olvide. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Cristo de todo corazón. Y ya terminamos con esta diapositiva. Mateo 11:28 dice de la siguiente manera, ya estamos por terminar, falta la conclusión y terminamos. Dice Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, ¿cómo nosotros a dónde tenemos que ir? A la cruz. Todo tenemos que llevárselo al Señor. Usted no lo va a poder cargar.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que todos lo llevemos allí, que Él nos va a hacer descansar. Todos nuestros problemas, todo nuestro resentimiento, el rencor, la ira, el enojo, la falta de perdón, todo lo vamos a llevar allí. Y Él nos hará descansar. Conclusión y terminamos. Número 1, acepte que se casó con la persona indicada. Eso es lo primero. Para sanar el corazón tenemos que aceptar que nos hemos casado con la persona indicada. Eso es lo que nos pide el Señor. Renuncia a que se casó incorrectamente, porque ya esa fue la decisión que usted tomó. Y el Señor lo que quiere es restaurar. Por eso quiere sanar ese corazón, para que haya bendición en la pareja, para que haya bendición en la familia, para que nuestros hijos, si hay algo que esté sobre ellos, sea quitado inmediatamente. Tenga la certeza que es la persona que Dios puso para su vida. Debe creerlo. Y la sanación interior, la sanación de su corazón va a fortalecer la relación de pareja. Por eso, esta charla se trataba sobre sanidad interior de la pareja. Nuevamente les repito, por favor, no olvide hacer sus cuestionarios, llevar su vida devocional y recordar que los viernes de 7 a 9 de la noche están dispuestos los maestros y además los asistentes de clase para controlar sus tareas. Dios los bendiga.